Hola, sean ustedes bienvenidos a este segundo video del curso de trigonometría. Les saluda el profe Andrés Julián. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Bien, vamos a iniciar con el tema de completar los triángulos rectángulos. Para eso necesitamos conocer las razones trigonométricas, lo que significan las razones trigonométricas, y vamos a hablar un poco de los ángulos notables, que son aquellos ángulos que más se utilizan debido a que nos dan unas respuestas exactas y sin tantos decimales. Bien, si nosotros analizamos el triángulo rectángulo, ya en el primer video nosotros vimos, recordamos el teorema de Pitágoras, entonces vamos a continuar en el mismo sentido, trabajando con el triángulo rectángulo. Tenemos aquí un ángulo de referencia. Si yo voy a trabajar con este ángulo, el cateto adyacente es este que aparece acá al lado. El cateto opuesto es el cateto que queda al frente de ese ángulo y la hipotenusa pues la diagonal. Si yo trabajara con el ángulo de acá arriba, pues el cateto adyacente sería el del lado, el opuesto el del frente y la hipotenusa. Bien, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son las razones que son las fracciones que me relacionan las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar en esta en este segundo video vamos a trabajar con las tres principales, que son seno, coseno, tangente. Las otras tres las iremos mencionando en los otros temas que vayamos abordando de este tema de trigonometría. Entonces, cuando a mí me dicen el seno del ángulo, bueno, vamos a colocar este ángulo aquí como si fuera el ángulo A o el ángulo alfa. El seno del ángulo vendría siendo la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno para este ángulo vendría siendo cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de este ángulo viene siendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hay una palabrita que utilizamos algunos docentes para que ustedes no se les olvide y es SOHCAHTOA. Y la escribimos de la siguiente manera para que no se nos olvide. Entonces, SOHCAHTOA. Ustedes notan, pues acá tengo yo la S del seno, que sería opuesto sobre hipotenusa, la C del coseno, que sería adyacente sobre hipotenusa, y la T de tangente, que sería opuesto sobre adyacente. Una forma sencilla para que no se les olvide esas tres razones trigonométricas principales. Ya vamos a desarrollar este ejercicio, vamos a escribir las tres razones trigonométricas para el siguiente triángulo rectángulo con respecto al ángulo θ que nos aparece acá. En este caso, y recordando un poco lo que vimos en el video anterior, lo primero que hacemos acá es encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, el valor de la hipotenusa que vendría siendo entonces, vamos a utilizar aquí la letra H. Ustedes pueden utilizar la letra C si desean también. H de hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de los catetos al cuadrado sumándolos. Entonces 4 a la 2 más 3 a la 2. Tenemos 4 a la 2, 16, 3 a la 2, 9. Sumando eso nos daría 25, entonces h a la 2 es igual a 25. Y la raíz cuadrada aplicada a ambos lados de la igualdad nos da que la hipotenusa es igual a 5. Entonces, ya teniendo el valor de la hipotenusa, nosotros vamos a poder calcular las tres razones trigonométricas que estamos abordando en este segundo video, que son seno, coseno y tangente. Entonces, el seno para el ángulo que aparece ahí mencionado, seno de θ, vendría siendo cateto opuesto, que para efectos de la ubicación de este ángulo vendría siendo 4, sobre la hipotenusa, que vendría siendo 5. El coseno del ángulo, coseno de θ, de acuerdo a nuestra definición, entonces sería cateto adyacente
sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso, de acuerdo a la ubicación del ángulo, sería 3 y la hipotenusa sería 5, 3/5. Nos vamos ahora con la tercera razón trigonométrica, que sería la tangente. Tangente sería igual, tangente de teta, igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sería 4 y el cateto adyacente sería 3. 4/3. Revisemos ahora esta tablita con los ángulos notables y las razones trigonométricas para estos ángulos. Los ángulos notables son 30, 45 y 60 grados. Y aquí tenemos que el seno de 30 grados es igual a 1/2, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. También tenemos los valores para el coseno. De 30 grados sería raíz de 3 sobre 2. De 45 grados, raíz de 2 sobre 2 y de 60 grados, 1/2. De la tangente de teta tenemos raíz de 3 sobre 3 para 30 grados, para 45 grados la tangente vale 1 y para 60 grados vale raíz de 3. Yo les voy a enseñar un truquito para que no tengamos que memorizarnos todos estos valores en caso que no nos dejen utilizar calculadora en algún examen. Y esto tiene que ver y esto lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a recordar solo el seno de 30 grados, que equivale a 1/2, y vamos a recordar que la tangente de 45 grados es igual a 1. Si nosotros recordamos que el seno para el ángulo de 30 grados es igual a 1/2, es como si completáramos nosotros el triángulo con ese valor. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Vamos a ubicar nuestro ángulo de 30 grados. Lo podemos ubicar de este lado, entonces tenemos nuestro ángulo de 30 grados. Si sabemos nosotros que el seno de 30 grados es igual a 1/2, vamos a escribirlo por acá. Y si recordamos que la definición del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pues nosotros podremos escribir el cateto opuesto 1 de este lado, la hipotenusa de este lado sería 2, y si resolvemos este cateto, le podemos dar la letra del cateto A de adyacente, resolviendo por Pitágoras, tendríamos a la 2 igual a hipotenusa al cuadrado, que sería 2 a la 2, 4, menos el otro cateto al cuadrado, que sería 1. Eso es ya despejando la ecuación que vimos nosotros en el video anterior. Y tendríamos que a es igual a raíz cuadrada de 4 menos 1, 3, sería raíz de 3. De esta manera nosotros tenemos todos los lados del triángulo rectángulo y sabemos que los ángulos son complementarios, entonces aquí podríamos nosotros ubicar los 60 grados. Recordemos que los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlos nos dan 90 grados. Bien, ya teniendo los datos del triángulo, nosotros podemos escribir todas las razones trigonométricas para los ángulos de 30 y 60 grados. Entonces, coseno de 30 y también la tangente de 30. Entonces, el coseno de 30 grados vendría siendo cateto adyacente sobre hipotenusa, que vendría siendo raíz cuadrada de 3 sobre 2. La tangente para el ángulo de 30 grados viene siendo cateto opuesto sobre adyacente, que sería 1 sobre raíz de 3. Recuerden que no vamos a dejar raíces en el denominador, entonces racionalizamos. Esto es multiplicar por raíz de 3 arriba y abajo. Y al resolverlo, nos da como resultado raíz de 3 sobre 3. Entonces la tangente para el ángulo de 30 grados sería raíz de 3 sobre 3. De la misma manera podemos entonces escribir el seno de 60 grados, coseno de 60 y la tangente de 60. Entonces para 60 grados ubicamos el ángulo. El ángulo está en la parte de arriba, seno de 60. El opuesto del de 60 grados es raíz de 3, entonces viene siendo cateto opuesto, raíz de 3, sobre su hipotenusa, que vendría siendo 2. Noten ustedes que para el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, el seno de 60 tiene el mismo raíz de 3 sobre 2, es decir, para los ángulos complementarios aparece
esa relación entre las razones trigonométricas. Lo mismo, el coseno de 60 es el mismo seno de 30. Entonces el coseno de 60 grados sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Buscamos el cateto adyacente, es el cateto que está ahí al lado. Cateto adyacente sería 1 y la hipotenusa 2. La tangente de 60 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, raíz de 3 y el adyacente 1. Y eso es lo mismo que tener raíz de 3. Lo mismo podríamos hacer si trabajamos con el triángulo de 45 grados. Nosotros les mencioné en dos diapositivas anteriores que recordáramos que la tangente de 45 es igual a 1. Y recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, yo puedo escribir esto como 1 sobre 1. Recordemos algunas de las características del triángulo de 45 grados. Entonces vamos a asumir que este triángulo es de 45 grados. Entonces aquí vendría 45 grados. Este otro ángulo, como son complementarios, también vale 45 grados. Y si tengo dos ángulos iguales, quiere decir que es un triángulo isósceles y eso implica que este cateto vale 1 y este cateto también valdría 1. ¿Listo? Tangente 45, 1 sobre 1. Que la hipotenusa, entonces la hipotenusa al cuadrado vendría siendo cada uno de los catetos al cuadrado sumándolos. Entonces 1 a la 2 más 1 a la 2. Tenemos que 1 a la 2 es 1 y 1 a la 2 es 1 y 1 más 1 es 2. Aplicando la raíz de ambos lados de la igualdad para resolver esa ecuación sencilla, nos queda que h es igual a raíz cuadrada de 2. Ya con estos valores entonces podemos encontrar el seno y el coseno de 45 grados. Entonces recordamos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces para efectos de este ángulo de 45 grados, tendríamos nosotros que el seno de 45 sería igual al cateto opuesto, que sería 1, sobre la hipotenusa, que sería raíz de 2. Entonces, racionalizando, así mismo como hicimos en la diapositiva anterior cuando tuvimos 1 sobre raíz de 3, multiplicamos por raíz de 2 sobre raíz de 2 para eliminar esa raíz del denominador y nos queda raíz de 2 sobre 2. Para el coseno de 45, entonces, si ustedes notan, tenemos los mismos valores de cateto opuesto y de cateto adyacente. Entonces, para el coseno de 45, tendría el mismo valor de raíz de 2 sobre 2. De esta manera, noten ustedes que podemos completar la tabla y no es necesario sabernos de memoria todos esos valores. Simplemente podemos nosotros recordar el seno de 30 igual a 1 medio y la tangente de 45 igual a 1. Bien, vamos a resolver ahora este ejercicio en donde nos dan el ángulo de 30 grados, la hipotenusa de 10 centímetros, nos preguntan los catetos. Entonces, partiendo de lo que ya hemos visto, pues vamos a escribir que el seno, podemos trabajar bien sea con el seno o con el coseno del ángulo. Con el seno, con el coseno, porque involucra el ángulo y la hipotenusa. Si trabajamos con el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, si trabajamos con el coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué escribimos? Escribimos que el seno de 30 grados es igual a el cateto opuesto, que para efectos de este ejercicio le dimos la letra X, sobre la hipotenusa, que sería 10 centímetros. Seno de 30, nosotros acabamos de aprendernos que es igual a 1 medio, reemplazamos en lugar de seno de 30, colocamos 1 medio, lo sustituimos, igual a X sobre 10. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pasando el 10 del otro lado a multiplicar. Multiplicamos 10 por 1, 10 sobre 2, igual a X, y simplificando nos queda que X es igual a 5 centímetros. Para encontrar entonces el otro cateto, nosotros tenemos dos opciones. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que lo vimos en el video anterior, o podemos utilizar la otra razón trigonométrica, que es el coseno. Entonces, para efectos de esta clase, vamos a trabajar con esta otra opción, que es el coseno de 30 grados,
sería igual al cateto adyacente, podemos darle la letra A, cateto adyacente sobre hipotenusa A sobre 10. Coseno de 30, ya en la medida de que ustedes vayan trabajando, se van memorizando los valores de las razones trigonométricas para los ángulos notables, pero mientras tanto recuerden la estrategia que les di. Entonces, coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Lo sustituimos, nos queda raíz de 3 sobre 2 es igual a A sobre 10. Pasamos el 10 del otro lado a multiplicar. Nos queda 10 raíz de 3 sobre 2 es igual a A. Y simplificando nos queda que A es igual a 5 por raíz de 3. De esa manera entonces tenemos los lados de nuestro triángulo rectángulo y también podemos completar aquí el ángulo de la parte de arriba que sería 60 grados porque son complementarios. Entonces este otro ejemplo nos dan un triángulo de 45 grados y uno de sus catetos es de 7 centímetros. Entonces sabemos que si este ángulo mide 45 grados, el otro ángulo también va a medir 45 grados. Y si este lado mide 7 centímetros, este otro cateto también va a medir 7 centímetros. De esa manera vamos completando nosotros las medidas de este triángulo rectángulo. ¿Cómo encontramos la hipotenusa? Bien sea por Pitágoras, pero vamos a en este caso a utilizar el tema que estamos viendo, que es seno, coseno, tangente, las razones trigonométricas. Entonces escribimos seno de 45 grados es igual a el cateto opuesto, que sería 7 sobre la hipotenusa, que no la conocemos, que sería h. Entonces sabemos que el seno de 45, de acuerdo a la tablita, de acuerdo a la estrategia que utilizamos, es raíz de 2 sobre 2 es igual a 7 sobre h. Como despejo tengo la letra, la incógnita en el denominador, paso al otro lado a multiplicar, me queda h raíz de 2, hacemos la multiplicación en cruz, el 2 sube a multiplicar con el 7, nos queda 14, el raíz de 2 pasa a dividir, nos queda 14 sobre raíz de 2, recordemos no podemos dejar raíces en el denominador, entonces nos queda 14 raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo que 7 raíz de 2 al simplificar. De esa manera entonces encontramos el valor de la hipotenusa. Llegamos al final de este segundo video del curso de trigonometría. Les queda a ustedes continuar practicando sobre el completar los triángulos rectángulos. Déjame los comentarios si necesitas que te colabore con algún ejercicio en particular y suscríbete a mi canal si no lo has hecho.